Hola niños, bienvenidos a la asignatura de lenguaje. Daremos comienzo a la semana número 21, que va desde el 21 de septiembre al 25. Les habla su profesora Liliana Silva. El tema de esta sesión es la retroalimentación de su trabajo formativo número 2. Antes de comenzar, felicito a cada uno de los niños por su responsabilidad al rendir el trabajo formativo número 2. Ya este curso, en comparación al primer trabajo, avanzaron muchísimo. Además, la cantidad de alumnos que lo rindió fue elevadamente superior al del trabajo formativo número 1. Así que felicitaciones, niños. Así que se merecen un gran aplauso. Continuemos. Vamos a presentar nuestro objetivo de esta sesión, que es retroalimentar y mejorar el rendimiento de la asignatura frente al nivel de comprensión lectora y de contenidos. Recordemos que lenguaje no es solamente leer texto, sino también es comprender lo que ahí se está diciendo y además ir asociando a distintos contenidos que nos van a servir para todas las asignaturas. Actividades. Vamos a realizar un breve repaso de contenidos asociados a preguntas más débiles del trabajo formativo número 2 y luego deberán desarrollar actividades en su libro de lenguaje. Les recuerdo que todas las instrucciones aparecen en la pauta de trabajo que se tiene que descargar, que está en educasuyay.cl. Ahora vamos a comenzar, así que coloquen mucha atención. Vamos a hacer un pequeño repaso de los elementos de la narración, ya que están presentes en los textos narrativos como tal. Primero tenemos presente el narrador, que es aquel personaje ficticio que cuenta una historia. A veces el narrador es parte de la historia, como a veces mira los hechos desde afuera. Tenemos también el tiempo. El tiempo es cuando sucede la historia, hace tiempo, en un lugar indeterminado, y cuánto tiempo es la duración, ¿ya? Tenemos también acontecimientos, que es el argumento de la historia, que da vida también al inicio, desarrollo y desenlace, que sería la secuencia narrativa. Tenemos también los personajes, que son aquellos que dan vida a la historia. Pueden ser personas, animales o cosas. Tenemos también el espacio, que nosotros esta vez nos vamos a fijar solamente en el espacio físico, que es aquel lugar físico donde ocurre la historia. Aquí tenemos imágenes asociadas a las definiciones. Ahí tenemos un tipo de narrador que mira todo desde afuera con una cámara. El tiempo, que tiene que ver con las horas, los minutos, las fechas. Los acontecimientos, aquí tengo un acontecimiento histórico, cuando el hombre llegó a la luna. Los personajes de un cuento, Caperucita Roja, el lobo y el cazador. Y también un espacio físico, que sería aquí el bosque del cuento de Caperucita. Ahora trabajaremos preguntas del trabajo formativo número 2, así que comenzaremos con las aclaraciones. La primera aclaración va con el texto El dueño del sol. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es el espacio físico? Como ya lo acabo de mencionar, el espacio físico es donde va ocurriendo la historia. Me tengo que fijar en los detalles que aparecen en el texto, ¿ya? La alternativa correcta era la letra A. Y una clave textual es: ni el sol ni la luna reinaban en el firmamento de la tierra. Ya ahí era cuando los hombres empezaban a habitar la tierra y por lo tanto no había nada. Por lo tanto era un lugar desolado. Aclaración número 2, también del mismo texto. Por lo descrito en el cuarto párrafo, que lo acabo de colocar ahí, ¿cuál es el aspecto que destaca en la protagonista? La alternativa correcta era su fortaleza. Y una clave textual es: caminó durante días y semanas en dirección al horizonte. Ya, cada vez que esta protagonista buscaba algo, que en este caso era el sol, ya lo que quería era que transmitir esa fortaleza a nosotros los lectores, ya, de cómo ella logró hasta alcanzar esa meta que tenía que hacer. Ya, por lo tanto es una persona con una fortaleza interna que logró pasar distintas cosas o distintas barreras para poder lograr su cometido. Aclaración.
De nuevo tenemos la pregunta número 11 que dice ¿cuáles son las características propias de un relato histórico? Las vamos a ir nombrando cuáles eran las correctas. Y desde ya les digo que los relatos históricos se asocian mucho a la asignatura de historia. Por lo tanto, tienen que ver con hechos reales ocurridos y con personajes de nuestra historia, ya con biografías, etc. Entonces, comenzamos. Contar hechos que ocurrieron en el pasado, centrarse en la biografía de un personaje de la historia, entregar datos concretos como fechas y lugares, presentar los hechos con un lenguaje formal. Ya como les acabo de mencionar, se relaciona mucho a los hechos históricos. Ahí hay varios personajes que son representativas de la historia universal, ¿ya? Y cada uno de ellos cuenta un hecho que ocurrió en el pasado, se centra en la biografía de alguno de estos personajes, habla sobre fechas, lugares concretos, ¿ya? Que pasaron en realidad, y además presentan los hechos en un lenguaje formal, ¿ya? Que quiere decir que no utilizamos los modismos que generalmente cada uno de nosotros utiliza para hablar en la vida cotidiana. Y la última aclaración era en base a las reglas de escritura que tenía que ver con las palabras terminadas en Z cuando están en singular y cómo se convierten al pasar a plural. Recordemos que en singular es cuando yo hablo de una cosa y plural es cuando hablo de más de dos cosas. Entonces ahí tenemos que las palabras que se escriben en Z de manera singular cuando pasan a plural se utiliza la sílaba ces al finalizar. Ejemplo: antifaz, antifaces, capaz, capaces, actriz, actrices, feliz, felices. Ahora trabajaremos en nuestro libro de lenguaje. Las páginas son 42 y 43. Antes de la lectura, te invito a leer el vocabulario que aparece en la página 42 y 43. El texto que van a leer es Los entusiastas y efectivos Patch Adams chilenos, ¿ya? Recuerden que leer el vocabulario nos ayuda siempre a entender mejor el sentido del texto, ¿ya? También nosotros ya hicimos un acercamiento a esta lectura en la sesión número 19, ¿ya? Durante la lectura, leer la pregunta inicial de la página 42 y la responden. ¿Y cómo responden ustedes esa pregunta? Recuerden, todas las preguntas de desarrollo se realizan en su cuaderno de lenguaje. Pregunta número 2. ¿Qué te llamó la atención de este texto? Ya generalmente tienen que ir destacando varias características, las pueden ir nombrando si quieren. Número 3. ¿Por qué se formó el grupo Magia por una sonrisa? Y 4. ¿Qué significa el Dr. Patch Adams para sus seguidores? Recordemos que este es un personaje muy famoso. Aquí les dejo una imagen, se hizo hasta una película de su vida. Y aquí tengo el personaje en la vida real y este es el actor que lo representó. Después de la lectura, debes leer esta oración que dice: Alejandra Iribarren es pionera en su país al usar la risoterapia. ¿Qué tendremos que hacer con esta oración? Identificar, en este caso, qué significa la palabra pionera. Recuerden, niños, siempre leer todas las instrucciones de su pauta. Cuida tu letra y ortografía. Si tienes dudas, escríbeme a mi correo o envíame un WhatsApp. Y no olvides también enviar tus tareas al finalizar. Desde ya, niños, les mando un abrazo muy apretado, lleno de cariño, y espero hayan disfrutado su 18 junto a su familia y se hayan cuidado bastante. Así que los dejo y nos vemos en una sesión pedagógica vía Zoom. Besos y abrazos a todos.